Ya el nombramiento como pandemia del caso del coronavirus ha generado o puede generar una especie de distintas acciones que ya estamos viendo. En muchos lugares se están suspendiendo eventos, en muchos lugares se están suspendiendo viajes, en muchos lugares se están posponiendo algunos eventos importantes, en fin, una serie de acciones que tienen un carácter restrictivo, es decir, yo cierro mi país, cierro mis fronteras, cierro los eventos, cierro cualquier otro tipo de situaciones. En el caso específico de México, el vocero del sector salud, que ya lo ubicamos perfectamente bien, ha señalado que no, subrayo aquí, no tiene caso una política de restricción, ni de viajes, ni de eventos. El mejor antídoto para que entendamos toda esta situación del coronavirus es la información. El mejor antídoto para este tipo de cosas es que sea un experto en medicina el que lo diga. En este caso, vamos a ver qué es lo que dice el subsecretario de Salud, que a su vez es el vocero del sector salud. Y con base en él, pues que es el que sabe, porque yo no sé, el presidente admitió que pues no es todólogo, y esto es un poquito para contrarrestar lo que sucedió en el 2009, cuando vino la famosa influenza AH1N1. Cuando fue la famosa influenza, que hubo mucha influencia y que se armó pues un escenario que en su momento yo, Leonardo Schwebel, critiqué sin ser un experto, señalando que se estaban tomando medidas muy aventuradas. 10 años después, un experto pues confirma lo que yo dije. Vamos a ver qué es lo que dice el experto, y por lo pronto en México no hay restricción de viajes ni tampoco para la celebración de eventos. Pero vamos a ver qué es lo que dice el experto. Bueno, normalmente cuando te presento situaciones como lo de la mañanera, te presento todo el contexto, a veces es un poco largo, para poderlo entender juntos, porque luego en los noticieros de radio, televisión, o inclusive cuando uno lo lee en la prensa, pues lees un parrafito, unas líneas, o en radio oyes 10 segundos, en tele ves 15 segundos, y pues muchas veces no se entiende el contexto. El contexto de todo esto es que México no va a participar por decisión propia, y aquí vamos a ver la justificación, porque tampoco es una cuestión de pues lo hago porque se me pega la gana. En el caso específico del coronavirus, lo que están haciendo en muchos países es cerrar sus fronteras, lo que están haciendo es cancelar eventos en muchos lugares, o posponiendo eventos, que sería quizás la palabra adecuada, y en muchos casos ya va a haber medidas pues muy determinantes. Vamos a ver qué es lo que dice este vocero y entender por qué justifican que México no cierre sus fronteras ni tenga restricciones para los viajes. Vamos a ver al vocero. Son mucho más importantes otras medidas de manejo comunitario que podrían implicar la restricción de congregaciones masivas. Esto quiere decir cancelar festivales, cancelar ferias, cancelar maratones, cancelar carreras, etc. Importantísimo, esto se tiene que hacer de manera analizada, selectiva, de acuerdo al riesgo. En 2009, con la pandemia de influenza, hubo confusiones y se pasó directamente de la instrucción de cerrar la movilidad en la Ciudad de México y zona metropolitana
a cerrar espacios públicos en todo el país, sin que fuera necesariamente lo más adecuado. Y aquí viene lo que dijo el presidente también, porque muchos de los criterios ya en la operación estuvieron gobernados por el miedo y por la política, no por la técnica. Si nos mantenemos disciplinados, podemos hacer un esquema muy ordenado de cancelación o restricción de espacios públicos de acuerdo al riesgo. Lo voy a ilustrar con una feria emblemática, la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. En esta feria, que ocurrirá en la segunda semana de abril, existe la idea de si tendría que cancelarse ya desde ahorita. La respuesta es no. Estamos en el escenario 1 y no tenemos por qué anticipar la instrucción de cerrar la Feria de San Marcos, porque entonces tendríamos que estar cerrando todos los eventos públicos de una naturaleza semejante. Eso no quiere decir dejar a libre evolución ni a la Feria de San Marcos ni a todo lo demás. Los gobiernos estatales nos han compilado una lista muy exhaustiva de eventos de congregación masiva, ya sea aquellos que son organizados por los gobiernos estatales o los que son organizados por entidades privadas. También para el gobierno federal, con la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos una lista de eventos donde el gobierno federal es el convocante o el patrocinador. Y lo que estamos identificando es los distintos patrones, las distintas características que hacen elegible a un evento para ser cancelado de acuerdo a cuántas personas asisten, de qué nacionalidades vienen y en qué momento del periodo epidémico se pudiera presentar. Cerrando con el ejemplo de San Marcos, la Feria de San Marcos en Aguascalientes, de momento no hay necesidad de cancelarla, pero el gobierno estatal está tomando una actitud totalmente responsable en que calcula el momento en donde su posible cancelación fuera necesaria, si es que se llega al caso, y que no tenga impactos económicos importantes por cancelar sin previo aviso. Ese es el balance de situación. Termino. Tenemos aquí la gráfica de la respuesta con los escenarios esperados en México. Aclaro, estos no son números reales, por eso no tiene ningún indicador de números. Es solo para visualmente ver la trayectoria del comportamiento epidémico. Destaco que nosotros detectamos el primer caso el 27 de febrero. En nuestras modelaciones matemáticas habíamos calculado hasta 40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión comunitaria. Sin embargo, si tomáramos la experiencia directa de los países que comenté, en Europa o el de Estados Unidos, es probable que tuviéramos 30 días de lapso. Esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria. Lo hemos dicho siempre, no debe resultar o haber ninguna inquietud de que por qué México tiene poquitos casos mientras Estados Unidos ya tiene más de 1,000. Esta es la realidad y estas son las fechas. En el momento, en el minuto en que detectáramos que hemos entrado a transmisión comunitaria, lo vamos a decir, no solamente por una convicción ética de transparencia, sino porque es indispensable como parte de la respuesta científica y técnica a la epidemia. Y en la última diapositiva es nuevamente lo que presentamos todas las tardes en la conferencia de las 7 de la noche, son los escenarios. Vean ustedes, estamos en el escenario de importación viral, la zona verde, pocos casos y todos son importados. En esta situación ninguno ha sido grave y ninguno ha requerido más que un periodo muy corto de hospitalización. Por lo tanto, no se necesitan restricciones de movilidad o de congregación masiva y para ciertos espacios lo importante es la difusión, la divulgación de medidas de prevención y control. Ya se deben y se pueden y se están haciendo preparativos en las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para disponer el entrenamiento para los posibles filtros. En el escenario de dispersión comunitaria, la zona amarilla en el centro de la diapositiva, se ve que en las escuelas y los trabajos se podría necesitar ya empezar con estos filtros. Dicho sea de paso, no hay problema si se empieza ya desde ahorita, pero en ese momento se vuelven más importantes. Pero no hay restricciones críticas de eventos públicos, excepto en los lugares donde hay transmisión comunitaria. Y por eso se llama transmisión comunitaria, porque ocurre en comunidades. Esto podría llegar a ser a nivel estatal o incluso municipal, sobre todo en las partes metropolitanas, y podría requerir la recomendación de cierre de estos espacios públicos
No necesariamente en el estado vecino o en todos los demás estados se debe hacer. La última, la transmisión epidémica, en donde ya hay una dispersión generalizada del virus. No son rastreables las cadenas de transmisión y cobra una mayor relevancia este tema de la suspensión de actividades públicas. Es lo que teníamos que informar, y si el presidente lo considera procedente, sería útil posiblemente que el representante de la OMS diera un mensaje directo para conocer la opinión internacional. Bueno, en pocas palabras, esto es lo que dice el vocero ante este tipo de escenarios. El escenario 1, que es el que estamos viviendo ahora, el escenario 2, que serían ya algunas restricciones en ciertas comunidades. Esto sería a fines de marzo de este 2020, y un escenario ya, digamos, un escenario ya más grave, que sería posiblemente, estaríamos hablando, en el caso específico de México, nos tocaría, bueno, en de México y del mundo, porque no nada más en México se celebra la Semana Santa, podríamos estar en plena Semana Santa en un escenario comunitario, es decir, que haya ciertos lugares donde por el número de casos haya cierto tipo de restricciones. Por el momento, entonces, México sigue en la fase 1, México sigue en la fase de no restricción de vuelos, no restricción de ir, o sea, de viajar y regresar, no restricción de eventos, pero en algunas partes del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ya esto es un escenario común. Estamos hablando del tenis, del básquetbol, del fútbol en muchas partes del mundo, eventos de esta naturaleza. Entonces, hasta aquí vamos, y ahí está la explicación del experto. Ya si se quieren meter a la política o si se quieren meter a otro asunto, yo creo que por el momento lo mejor es que cuidemos nuestra situación, lavarnos las manos, no ir a ningún lugar si tienes algún problema médico de gripa, resfriado o cosas por el estilo, y sobre todo no exponerte ante situaciones. No sé, si puedes posponer un viaje a los países que tienen en estos momentos restricciones, como Estados Unidos, algunos países de Europa, y obviamente China, y Corea, y algunos otros lugares, Irán, Irak, toda esa zona, pues no, si los puedes posponer, pues no tiene caso. El escenario económico es muy grave. El escenario económico puede ser más grave porque puede tocar justamente en la Semana Santa, pero hasta el momento esta es la situación. No restricción de viajes ni restricción de eventos por el momento.